El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 7:04 en la mañana. Alerto a nuestros oyentes y también a los televidentes. Generamos una nueva transmisión a través del Facebook. O sea, reiniciamos el sistema por una complicación técnica. Ya estamos de nuevo en el Facebook Live. Veo que ya se empiezan a conectar rápidamente. Gracias a quienes con su fidelidad tienen la gentileza de amplificar la señal informativa de Majestad FM para seguir haciendo los análisis sobre los temas de la coyuntura. Y hablemos sobre economía, creo yo, teniendo algunas aristas para dar cuenta de lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y quiero justamente empezar el diálogo con nuestro invitado, el señor economista Marco Flores Troncoso, exministro de Finanzas, que ya nos acompaña acá, quien además es parte del Foro de Economía y Finanzas. Quiero pedirle a Marco Flores una reflexión sobre esta publicación del portal Primicias, que lo comenté hace minutos, que además de lectura, en el sentido de que en enero el gasto por la deuda superó a los de educación y de salud por primera vez desde el año 2008. ¿Debemos preocuparnos? Le pregunto a nuestro invitado. Señor economista, bienvenido, buenos días. Buenos días, Fabricio. Un saludo para usted, para su amplia audiencia. Gracias por invitarme. Bueno, no es ninguna noticia en realidad. El gasto público ha superado a las inversiones en salud y educación desde hace rato en el Ecuador. Pero evidentemente es una cifra que para un solo mes, 500 y pico de millones de dólares en el mes de enero, dedicado al servicio a la deuda, es una cifra que espanta. Y eso se debe, como usted bien conoce, a que la economía ecuatoriana está siendo sostenida en gran medida con impuestos y más deuda pública. Es lo que hace el ministro Martínez, conseguir deuda en el exterior. Y se requieren como 800 millones de dólares mensuales para cubrir las necesidades. Entonces, es obvio que si el Ecuador incrementa la deuda, como en efecto lo ha hecho, tiene que pagar más por capital y por intereses. Esa es la razón. Pero lo lamentable de esto es que no tengamos una política que auspicie e impulse el crecimiento económico, porque no hay ninguna economía en el mundo, ningún país en el mundo, que pueda sostenerse mucho tiempo exclusivamente con más deuda y más impuestos. ¿Y no tenemos esa política que usted señala? No, para nada. No existe. Para nada. ¿Y el plan prosperidad que anuncia que anuncia el gobierno y que insiste que lo sustente el ministro Martínez? Mire, alguna vez yo decía que el plan prosperidad es una especie de libreto a colores, una historia corta a colores. El plan de prosperidad no significa nada. Lo que significa son las realidades de la gente. La gente está mejor, el empleo ha mejorado, el trabajo infantil ha disminuido, el desempleo ha caído, la deuda ha bajado, estamos pagando deuda. Nada de eso ha ocurrido, la gente no está mejor. Entonces, aquí podemos hacer 20 planes de prosperidad en el papel, pero la realidad es otra. Y se debe de manera sustantiva. Esto es algo que el Foro de Economía y Finanzas lo viene diciendo hace más de 2 años, Fabricio. Se debe de manera sustantiva a que no tenemos crecimiento económico. La economía no crece. ¿Desde cuándo no crece la economía ecuatoriana? Bueno, la economía está en caída, desde la tasa de crecimiento de la economía cae desde hace 7 años. Es decir, la tasa de crecimiento del PIB, que es el que mide el tamaño de la economía, se ha venido desacelerando desde hace 7 años. Y hoy tenemos un estancamiento. Algunas instituciones incluso pronostican que habrá una contracción, un crecimiento negativo. Esta economía requiere crecer 5% anual. Y mire usted los crecimientos que tenemos. 0,5, 0,2, 0. Eso quiere decir que cada vez el pastel se achica para repartir a todos los comensales. Es decir, cada vez tenemos menos para atender las necesidades. Un punto que crece la economía son 1.100 millones de dólares. Pero ahí está el problema. La economía no crece y lo que crece es la deuda y lo que crece son los impuestos. Y así usted no sostiene ninguna economía. Ahora, el gobierno el año anterior propuso a la Asamblea 2 proyectos. El primero, que era este proyecto de ley de crecimiento económico, como lo llamaron, tenía un nombre larguísimo, de 400 y pico de artículos, que lo envió a la Asamblea como urgente en materia económica, que contenía una serie de reformas a varios cuerpos normativos, cuyo corazón era recuperar la autonomía del Banco Central, entiendo, parte de los compromisos adquiridos con el Fondo Monetario Internacional. Ese proyecto
no alcanzó los votos y fue negado y consecuentemente archivado por parte de la Asamblea. Y posteriormente envía la reforma tributaria, que en cambio sí fue aprobada. Y se la presentó como una suerte de alternativa ante las urgencias económicas que necesita el gobierno. El gobierno necesita recursos, necesita nutrir a la caja fiscal con recursos. ¿Estos dos escenarios que le planteo eran los adecuados dada la coyuntura? Sobre todo que no han servido para nada. Vamos un poquito más atrás, para que usted recuerde, como sé que recordará. En agosto del año 2018 se aprobó la Ley de Fomento Productivo. ¿Qué nos dijeron ahí? Que esta ley iba a impulsar la inversión. Que esta ley iba a impulsar el empleo. Y no ha impulsado ni la inversión ni el empleo, ha sucedido exactamente lo contrario. La ley, al menos para eso, no sirvió. ¿Para qué sirvió? Para aprobar unas remisiones tributarias en donde se favorecieron 10 empresas con más de 700 millones de dólares. Y en general se dieron remisiones por 1.168 millones de dólares. ¿Para qué más sirvió? Para aprobar unas exoneraciones de impuestos en esa ley, particularmente para el sector de la minería, exonerando, por ejemplo, el impuesto a la renta hasta por 20 años. Es decir, un monumento al despropósito. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido luego de aprobada la ley? Lo acabamos de decir, no ha crecido la inversión, no ha crecido el empleo, no ha crecido la economía. Estas leyes sirvieron para beneficiar a determinados sectores, porque eso sucede cuando usted tiene intereses en conflicto. Eso sucede cuando la economía no es dirigida solamente pensando en el bien de la patria, como decía Aristóteles, en el bien común. Y por eso tenemos la economía que tenemos. No me venga a decir que nos vamos a pasar la vida Yo he combatido a Correa y bastante. Sí, usted ha sido crítico del correísmo. De manera que yo no tengo... Es que ya le van a decir correísta, pues. Bueno, yo no tengo por qué defenderle a Correa, pero no podemos pasarnos la vida acusándole a Correa de que la economía no funciona por culpa de él. Ya sabemos cuáles fueron los males del correato en el manejo de la economía, pero llevamos 3 años. Lo que tenemos es una mala economía, un mal diseño de política económica que hay que cambiar. ¿Usted no siente que el gobierno sobre ese tema sigue mirando al retrovisor? A puertas de que cumpla 3 años el presidente Moreno, se sigue hablando del gobierno anterior, claro, en el ámbito económico. Porque ese es el secante para secar la tinta que se ha regado. Justificar lo que está pasando hoy en los errores del pasado que atribuye el gobierno del presidente Moreno. Hay razones para criticar a Correa sin duda alguna, ¿no? Es decir, el crecimiento de la deuda, el crecimiento del gasto, son hechos reales, concretos, ¿no? Haber pasado el gasto público del 21% del PIB al 44% del PIB y haberlo dejado alrededor del 40%, sin que nada en la economía crezca a esa velocidad ni en esa proporción, es evidente que genera un desajuste. Es evidente que los gastos crecieron mucho más rápidamente que los ingresos. Eso es verdad. Pero no podemos pasarnos la vida llorando sobre eso. La buena economía es para corregir los errores. Los presidentes quieren, o los candidatos a la presidencia quieren ser presidentes para arreglar las cosas, no para llorar el pasado. Es decir, para modificar lo que está mal, para cambiar lo que está mal e introducir los correctivos necesarios para que la gente realmente tenga los resultados de una buena economía. ¿Y qué es lo que ha hecho este frente económico? No ha hecho nada de eso. Se ha entregado a la religión del Fondo Monetario, ha destruido prácticamente la inversión pública. Mire las cifras de la inversión pública. De 15.000 millones en el año 2015 están en menos de 4.000 en el total. Y a través del plan anual de inversiones será la mitad. Esto tiene un efecto gravísimo sobre la actividad económica. Yo le voy a decir una cosa. En un momento de estancamiento, ¿no? Hace pocos días estuvo por acá el presidente de la Cámara de la Construcción señalando la parte inmobiliaria sobre la cual hay una apuesta por parte del gobierno en la parte inmobiliaria con emisión de este bono soberano. Dice, es una parte nomás del sector de la construcción. El grueso de la construcción, decía el presidente de la Cámara, es la obra pública. Claro. Y resulta que la obra pública está totalmente desactivada. Entonces, ¿de qué reactivación del sector de construcción, decía el vocero, se puede hablar si no hay obra pública? A ver, ese proyecto de los 400, 500 millones de el bono soberano. Del bono soberano para la construcción, ese es un buen proyecto. Pero ya está la burocracia metiendo la mano para que la tasa de interés suba. Ya se están quejando los constructores. Mire usted, el sector de la construcción tiene un impacto del 10% en el PIB del Ecuador, de manera directa. Pero de manera indirecta tiene un impacto de al menos un 10% adicional.
Porque cuando usted está construyendo, el hombre que vende en la ferretería clavos, cemento, madera, en fin, activa su negocio. Y en general, en la cadena de producción, se activan varios negocios, se activa mano de obra, con una ventaja adicional, que sobre todo da trabajo a mano de obra menos calificada. De manera que uno no puede descuidar el sector de la construcción. Cuando el gobierno apareció con este proyecto, yo fui el primero en felicitar este proyecto. Me parece que es el único que ha ido en la dirección correcta. Ahora, hay que cuidar que realmente cumpla sus propósitos. Me ratifico, ese es un buen proyecto. Pero la política económica, y aquí no se trata simplemente de criticar, la política económica es un desastre. ¿Cuál es el objetivo de la economía, Fabricio? De la buena economía. Mejorar el empleo, ¿no es cierto? Que la gente viva mejor, que baje la pobreza, que la gente se eduque mejor, que pueda cuidar mejor su salud, que tenga oportunidades para progresar. Hagámonos una pregunta en voz alta, ¿ha ocurrido eso? Si la economía no logra hacer eso, no es ni buena ni sirve para nada. Entonces no tenemos buena economía. Y no tenemos buena economía porque aquí nos hemos entregado a una religión que es la austeridad expansiva, sin siquiera mirar lo que ha pasado en Argentina. Por eso perdió Macri las elecciones. ¿Por qué perdió Macri? Por esto, por seguir un modelo así. Mire, ¿Por entregarse al Fondo Monetario? no solo entregarse al Fondo Monetario, sino por seguir esta política dogmática, no, dogmática. Macri le mete 100.000 millones de dólares adicionales de deuda a la economía argentina. Deben casi 300.000 millones de dólares los argentinos. Una cosa impagable, ¿no? Y Claro, sí, ya Alberto Fernández dijo que no pueden pagar. es que claro. Ya dijo, no hay cómo pagar. Y nosotros vamos en ese camino. Por eso es que es crucial para Ecuador la renegociación o reestructuración amigable que pueda hacer Argentina. Si algo debería hablar el presidente Moreno, como lo ha dicho el Foro de Economía, ahora con el presidente Trump, es la necesidad de ayuda que tenemos para, con la asistencia del Fondo Monetario, poder lograr una reestructuración como logró, por ejemplo, el Congo, que el Fondo Monetario le asistió, pero sin exigirle al país que descuartice a la sociedad y sobre todo a los pobres. Pues esto es algo que hay que... mire, ¿quién nos ha estado ayudando? Es el gobierno de los Estados Unidos. Y tenemos que pedir... ¿Por qué cree usted que el fondo baja la vara y dice ustedes tenían que hacer un ajuste de 5.000 millones en estos 3 años, les voy a bajar 1.000? El 20%, ya quedemos en 4.000. Y las metas que no se pueden cumplir de reserva y otras metas monetarias, bueno, les vamos a perdonar eso. ¿Usted cree que es el fondo? No, es el gobierno americano que nos está ayudando. Entonces tenemos que acudir a los Estados Unidos para pedirle ayuda. Y para pedirle ayuda y lograr una reestructuración amigable de la deuda en términos de plazo, en términos de un debt relief o ayuda financiera por unos 3 o 4 años, plazo, tasas de interés y monto del capital. Pero reestructuramos allí con Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano. No, ¿Con quiénes? el Fondo Monetario es el que nos daría la asistencia como hizo en el Congo belga. ¿Para reestructurar con quiénes? ¿Con los chinos? Solamente con los chinos, con el Fondo Monetario y con los 18.000 millones de dólares que debemos en bonos soberanos. Soberanos, claro. A los tenedores Que tienen de una los bonos. vigencia y cuando termina la vigencia hay que pagar. Tiene que comenzar a pagar Este en el año, 2022. claro. Tiene que pagar Pero este año 2.000 creo que ya millones. hay que hacer un pago, me parece, de bonos No, soberanos. este año se refinanció, acuérdese, hay que Ah, pagar ¿cómo? como 150, 160 este año, pero el grueso de lo que había que pagar este año se refinanció, pero no se refinanció como debía haberse hecho en su momento. Ahora es bastante difícil con el riesgo país en 1.150 puntos o en 1.130 puntos. En su momento se podía refinanciar también los bonos del 2022, del año 2022, no se hizo eso, lamentablemente. Bueno, para todas estas maravillas necesitamos la ayuda del presidente Trump. Y él es el que nos ha estado ayudando y hay que pedirle que nos siga ayudando. Esta reestructuración de la deuda es parte del modelo económico, del nuevo modelo económico en el que nosotros estamos trabajando. Este modelo actual de economía que tenemos no da más. Es un modelo que garantiza la mediocridad, pero sobre todo garantiza la pobreza. ¿Por qué superamos los 1.000 puntos en el riesgo país hace pocas semanas, economista Marco Flores? Hay varios motivos para eso. Los últimos impulsos fueron dados por lo que ocurrió en el mes de octubre, donde se disparó el riesgo país a 1.500 puntos, luego cayó, pero dejó un impulso negativo muy fuerte. Luego, de alguna manera, este cambio en la calificación, esta degradación de la calificación crediticia de Ecuador que acaba de hacer Moody's también ha afectado y ha subido el riesgo país. Pero lo sustantivo, ¿dónde está? Lo sustantivo está en la fragilidad de las finanzas públicas ecuatorianas.
porque en el exterior se conoce al revés y al derecho la capacidad de pago del Ecuador, se conoce de la solvencia o fragilidad, como digo, de las finanzas públicas, y cuando usted tiene finanzas públicas frágiles, el riesgo país sube. Déjeme pedirle un pronunciamiento a propósito de este tema sobre lo que dijo Richard Martínez con la calificación de Moody's. Lo publicó el portal Primicias hace pocos días. El ministro de Finanzas del Ecuador, Richard Martínez, considera que la decisión de la calificadora de riesgo Moody's de rebajar la calificación del Ecuador a CAA1 no recoge los esfuerzos significativos que el gobierno ecuatoriano está haciendo para garantizar la sostenibilidad fiscal del país. Añadió que si bien deben ser valoradas las preocupaciones sobre los vencimientos de bonos en el año 2022, que ya lo alertaba Marco Flores, es prematuro que la calificación sea recortada al iniciar el 2020. Martínez anunció que ampliará los esfuerzos de diálogo tanto con inversionistas como con agencias de riesgo para explicar a detalle el plan de reperfilamiento de la deuda en el mediano plazo. ¿Qué le parece? A ver, tres cosas. Yo no estoy de acuerdo con que Moody's haya bajado la calificación del Ecuador. Es decir, no ha sucedido nada nuevo que le impulse a Moody's a bajar la calificación de crediticia de Ecuador, porque Moody's es una de las tres principales calificadoras de riesgo que hay en el mundo, ¿no? Entonces, nos ha bajado de pésimos a repésimos en términos de calificación. Eso es lo que ha hecho. Pero nada nuevo ha ocurrido para justificar esa degradación. De pésimos a repésimos. Claro, estamos al lado del default, ¿no? Estamos en situación inestable, especulativa, que esto es 2 pasos al lado del default. ¿Similar a lo que pasó con Maguada en el 98 o no? Bueno, eso fue default abierto, ¿no? Exacto. Pero estamos ya de la ceja al ojo, digamos, en la tabla de calificaciones. Entonces, eso tiene un impacto en el riesgo país. Pero es tan apresurada la degradación que hace Moody's del Ecuador, que las otras 2 calificadoras, que son Standard & Poor's y Fitch, igual calificadoras internacionales, no han dicho nada todavía. Y quién sabe, a lo mejor no le degraden a la calificación del Ecuador. Lo cual para mí me levanta una bandera roja. Ojalá esto no sea el pretexto para entregar el patrimonio del Estado y para presionarle a Moreno y decirle, mire, estamos al borde de la ruina, entregue el Campo Sacha, entregue el Ispingo o entregue los principales activos que son los que tienen que servir para la reactivación económica. Ojalá no sea así. Cuando Ojalá, hablamos entregue, ¿hablamos de privatizar? claro, privatizar, concesionar, delegar, todo viene a dar lo mismo más o menos, ¿no? Con algunas Porque el diferencias. sector petrolero no puede ser privatizado, sí, digamos. Pero puede ser entregado. Mire el pésimo negocio, Fabricio, mire el pésimo negocio que hizo Ecuador entregando el campo Auca a Schlumberger. La cantidad de dinero que ha perdido el Ecuador. Y le voy a dar algunas cifras, que no me pertenecen a mí, le pertenecen al ministro Pérez, o al ex ministro Pérez, que hasta hace poco era el ministro de Petróleos. Él le aconsejó al presidente de la República que no haga lo que le dice el ministro Martínez. ¿Qué le aconsejó? Le dijo, no entregue el Campo Sacha. Porque por el Campo Sacha puede haber upfront, como se dice, de entrada, unos 2.000 millones que van a ir a parar a la caja fiscal para financiar el déficit. Pero le dijo, no entregue porque el Ecuador va a perder muchos recursos. El Campo Sacha produce entre 70 y 75 mil barriles diarios de petróleo. El costo de ese campo de producción, que es un campo maduro y es la joya de la corona, ojo, la joya de la corona, porque los pozos están en producción, ahí no hay nada aquí que hacer sino solamente a sacar el petróleo. Entonces, es una maravilla ese campo. Tiene un costo aproximado de $7 y le decía, si usted pasa esto a manos privadas, el costo va a ser más o menos de $16. Ahí tiene usted $9 que pierde el Ecuador por barril. Pero en el gran total, si usted mira las publicaciones de Petroamazonas, ¿no?, y del Banco Central, ¿cuál es el costo de producción de Petroamazonas? $17. ¿Y cuál es el costo de producción de las privadas? Sobre 35. ¿Es lógico entregar los campos petroleros? ¿O es lógico buscar financiamiento? ¿O buscar un socio que ponga la plata bajo una estructura que le beneficie al Ecuador? Pues si esos son activos de los ecuatorianos. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Porque no les interesa o qué? Esa es una pregunta para el gobierno. Pero nosotros desde el punto de vista del análisis estamos señalando cuál debe ser el camino y le voy a señalar algo más. Y le invito a que lea un documento que publicó hace poco tiempo un excelente técnico ecuatoriano
que es el actual vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Minas y Petróleos, el ingeniero Ramiro Fernando Reyes. ¿Sabe lo que dice él? Entre otras cosas. Dice que la entrega de los campos petroleros le quitaría al Ecuador más o menos un 50% de sus ingresos actuales. Entonces se dice, pues que no hay la plata para mantener la curva de producción. No tenemos 3.000 millones para meter ahí. Claro, porque el Ministerio de Finanzas no le da la plata a Petroamazonas para que haga inversión, que haga prospección y mantenga la curva de producción, porque el Ministerio de Finanzas no tiene la plata. Entonces dicen, como no hay la plata, entreguemos estos campos a unas ciertas empresas. 28 están haciendo fila, según dice el Diario del Comercio. Bueno, entreguemos los campos para que vengan estas empresas a manejar. ¿No le parece a usted que si el Ecuador tiene petróleo, tiene la mejor garantía del mundo, mejor que el oro, para obtener financiamiento? Podría conseguir socios estratégicos. Para que Petroamazonas, que es la que hace la exploración y la perforación, porque si no le dan plata a Petroamazonas, no se puede ampliar la producción de petróleo del Le Ecuador. pueden dar ofreciendo el petróleo como garantía. Pero no? claro, tiene la mejor garantía del mundo. Puede también buscar un socio estratégico. El hecho de que los campos queden en manos ecuatorianas no significa que no intervengan empresas privadas. Este es un tema de costo-beneficio. A los ecuatorianos nos tienen que probar cuál es la ventaja económica para el país de entregar los campos petroleros, como propone el señor Martínez, o cuál es la ventaja de entregar cualquier activo del Estado. Entonces, es un análisis de costo-beneficio. Uno no puede cerrarse aquí a rajatabla y a la sinrazón. Pero el cambio sustantivo, que tiene que ser un cambio de modelo, mi estimado Fabricio, tiene que basarse en el uso de los recursos naturales que tiene el Ecuador para producir, ¿qué? La reactivación y el crecimiento económico. ¿Y sabe por qué? Deje de pensar unos cuantos años en la inversión extranjera directa que no va a venir al Ecuador. ¿Por qué no va a venir? Porque estamos en las últimas 10 posiciones en todos los índices de calificación internacional, como por ejemplo el índice de libertad económica, que es el más importante, porque el que resume mucho más variables importantes. Estamos en el puesto 170 entre 180, al lado de los africanos de Venezuela y Corea del Norte. Una verdadera desgracia. Porque la institucionalidad en este país está rota, si no mire lo que hace la Asamblea. Porque el Estado de Derecho en este Ecuador es deficiente y hay que reconstruir la institucionalidad del Estado de Derecho y la economía con los mejores cerebros y la gente más honesta y capaz. De eso venimos hablando 40 años. Por eso. Entonces, 40 años. Por eso, como venimos hablando, la focalización al subsidio, otros 40 años. Eso también le iba a preguntar en la parte final de este diálogo. Pero el tema de los subsidios. Permítame termine esa idea, idea, por favor. Sí. Mire, entonces, la inversión extranjera directa no va a venir, vendrá para atrás del lomo fino, ¿no? ¿Y lomo fino qué es? Es minería, telecomunicaciones y petróleo. ¿Usted cree que la inversión extranjera directa va a ir a invertir en Palora, en Chongón, en Cerecita, en Machacha, en fin? No, pues, la inversión extranjera directa requiere que no se produzca lo que se ha producido en el Ecuador. 36 reformas tributarias en los últimos 13 años, ¿cómo le parece? ¿Usted cree que alguien va a venir? Entonces, eso va a demorar. ¿Qué quiero decir con esto? Que el crecimiento económico, que la reactivación económica del Ecuador tiene que basarse en lo que tenemos los ecuatorianos, en el capital y en los recursos naturales que tenemos los ecuatorianos, dando las garantías a las empresas y a los inversionistas. ¿Y qué es lo que tenemos, mi querido Fabricio? ¿Cuáles son los recursos naturales estratégicos del Ecuador? ¿Sabe cuáles son? Medio ambiente, donde entre otras cosas están, por ejemplo, las hidroeléctricas. Minería, petróleo y comunicaciones. Eso vamos a entregar. Eso es lo que nos va a permitir desarrollar a este país, promover el crecimiento económico. Por supuesto, hay que hacerlo incorporando innovación, hay que hacerlo incorporando tecnología, eficiencia y hasta amabilidad, le diría yo. Correcto. Economista, cierro este diálogo y quiero pedir un pronunciamiento sobre el tema de los subsidios. Luego de los hechos de octubre, la emisión del decreto 883, su posterior derogatoria, se hablaba del inicio de un análisis sobre el tema de los subsidios, ya no se hablaba de eliminación, sino de focalización. El 20 de diciembre el presidente de la República anuncia en un diálogo con 3 periodistas en Guayaquil que entre febrero, marzo y abril se tomaría la decisión, no dio mayores luces al respecto, habló de focalización, no descartó el tema del diésel,
Pero a inicios de esa semana, el lunes, el vicepresidente Sonnenholzner con el Frente Económico y el Frente Político mantuvieron una reunión con varios sectores sociales y señalaron que todavía no hay una decisión, que sigan analizando el tema de la focalización de los subsidios y que todavía no tienen el panorama claro de qué van a hacer. Ni van a tener. ¿Por qué? Usted dijo algo hace un momento que es una gran verdad. 40 años venimos hablando de focalización de los subsidios en el Ecuador. En todos los últimos 10 gobiernos se ha hablado de focalización y todo el mundo ha venido con ideas para focalizar. Hoy tienen esta idea de que la tarjeta electrónica, que le ven la placa y una serie de adefesios, ¿no? Aquí no se trata de focalizar, se trata de compensar. Hay una gran diferencia. Hay que compensar a los ecuatorianos más pobres por los costos involucrados cuando usted tira abajo los subsidios, especialmente en una economía contractiva donde la pobreza ha crecido. La gente debería mirar lo que está publicando el INEC sobre el incremento del trabajo infantil, Fabricio. Terrible. Sobre el incremento de la pobreza rural, que está en el 71% en algunas zonas. Sobre el incremento del desempleo en el sector rural y también a nivel nacional. Entonces, cuando usted quiere tomar este tipo de medidas, de desmantelar los subsidios, imagínese solamente qué pasaría si no existiese el bono de la pobreza. Ese índice de pobreza del Usted Ecuador, no le llama bono de desarrollo humano. bueno, se llamaba bono de la pobreza. Así nació pues en el gobierno de Maguad. Después le han puesto bono de desarrollo humano, ¿no? Así son nombres nuevos para cosas viejas. Pero, ¿qué pasaría si no existiría eso? ¿Se puede imaginar cómo se incrementaría la pobreza y las carencias? Claro. Entonces, lo que usted tiene es Pero que ese subsidio se justifica, entiendo yo, ¿no? Claro. Volviendo al de los combustibles, el Foro de Economía hizo una propuesta, presentó los números. Hicimos la propuesta de que se elimine el subsidio a las gasolinas y se baje el IVA, de que no se toque en un principio el diésel. Y el Estado se beneficiaba en el neto, le quedaba un ingreso neto como de 1.200, 1.300 millones de dólares, si mal no recuerdo. Pero el gobierno hizo lo que hizo con el famoso decreto ese en el mes de octubre y ya sabemos lo que pasó. Ahora, ¿qué debe hacer ahora el gobierno? Yo no creo que el gobierno tiene la suficiente solidez en este rato, me refiero al capital político, para mandarse algo parecido a lo que hizo antes. Entonces, yo comenzaría con la gasolina extra. Iría en este punto, en este solo punto, tomaría un poco de calma porque creo que le va a tocar al nuevo gobierno. Pero hay cosas que sí puede hacer este gobierno que son importantes. ¿Usted cree? Claro, por ejemplo, y es crucial además. ¿Qué cosa, por ejemplo? Introducirse, por ejemplo, el presidente Moreno, ¿no?, pensando en voz alta, ¿no?, debería, por ejemplo, considerar instruirle a la señora Baki, embajadora del Ecuador en Washington, para que abra todos los caminos y todos los contactos posibles que le favorezcan al Ecuador para la reestructuración de su deuda. Para o sea, más que el tema comercial, ese debería ser. Pero el tema comercial también, pero esto No, el tema comercial es importante, pero digo, esto que usted señala debería ser la prioridad. Prioridad, es decir, Baki, dedíquese a esto. Abra caminos. Ella tiene buenas relaciones en Estados Unidos. Abra caminos. Y el propio presidente de la República del Ecuador debería liderar el proceso en conversaciones con el presidente Trump, con el embajador de los Estados Unidos, con el Departamento de Estado, para que el Departamento de Estado nos ayude con el Fondo Monetario en la asistencia que requerimos para buscar una reestructuración amigable. Subrayo, amigable. ¿Qué significa esto? Un debt relief de 3 o 4 años, que quiere decir no pagar ni capital ni intereses de 3 o 4 años, más o menos lo que está pidiendo Argentina, una quita en el capital y una reducción en las tasas de interés. Pero que nos den la oportunidad para pagar, sí, pero que primero la economía ecuatoriana crezca, reactivemos la economía para tener con qué pagar, pues, y para poder bajar la pobreza y generar empleo. Si no, no va a pasar nada de eso. Esa, por ejemplo, es una tarea importantísima de este gobierno. Y la otra, introducir medidas de reactivación económica. Hay varias que puede introducir. Esta que ha hecho, por ejemplo, con el bono para los... El bono soberano para la vivienda. Social soberano para la vivienda. Es una buena iniciativa. Esa medida va en la dirección correcta. Ese tipo de cosas debe hacer. Hay algo que es crucial en el Ecuador. Con eso cerremos, por favor. Este país está dividido en varios pedazos. Hace rato. Usted hizo un comentario en uno de estos días que me pareció a mí muy valioso, ¿no? Ya, gracias. En esta especie de inquisición que son las redes sociales cuando son mal utilizadas. Aquí se juzga, se imparte sentencia y también aparecen los verdugos.
El Ecuador tiene que dejar eso a un lado. No podemos aquí vivir los unos contra los otros. Y alrededor de la malicia criolla y la cobarde envidia, y impartir sentencias sin conocer nada de derecho, sin conocer los casos, o simplemente salir a insultar. El verdadero líder de un país le une a un país. El verdadero líder le convoca a otro tipo de estrategias. Por eso es que los liderazgos y los nuevos líderes hacia el futuro, en la presidencia, en la vicepresidencia, en las alcaldías, en los consejos provinciales, algún momento hay que hablar de las alcaldías y los consejos provinciales, que en este país es un mundo aparte, realmente terrible, terrible. Bueno, el verdadero líder tiene que comenzar uniéndole a este país. Y tiene que conducirlo no simplemente a bajar el déficit y a tener un poquito de crecimiento económico. Tiene que conducirle como ha hecho Singapur, como ha hecho Irlanda, como ha hecho Estonia, como ha hecho a Mario Centeno en Portugal y muchísimos otros países más. No solamente a cubrir el déficit y algo de crecimiento económico, como digo, tiene que conducirle hacia la ruta de la prosperidad para que la gente en el Ecuador tenga buenas oportunidades para progresar, para vivir mejor y para morir con dignidad. Yo estoy totalmente de acuerdo con su postura y gracias por la mención, economista. Gracias por el tiempo. Ya habrá oportunidad para seguir hablando porque yo creo que de lo que pase hoy en Washington podríamos tener el panorama un poquito más claro sobre lo que es eventualmente... la visita más importante que ha hecho Moreno. Sí, desde luego. Yo no la he calificado como histórica, pero sí como la más importante de los últimos tiempos. Más importante. Sin duda. Gracias al economista Marco Flores Troncoso, quien integra el Foro de Economía y además se desempeñó en su momento como ministro de Finanzas. 7:35 en la primera hora.